Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Con alegría. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Mira lo que hizo en mi Jesús. ¿Qué hizo? Mira lo que hizo en mi Jesús. Él me salvó y me liberó. Mira lo que hizo en mi Jesús. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. Ajá. El enemigo ya vencido está. ¿Quién lo venció? Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Gloria a Dios. A ver, ese aplauso. Bendito Señor, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Muy buenas noches, familia de Radio María. Hoy a una entrega más de Noches de Alabanza. Mi nombre es Rubén Pachacama, miembro del Ministerio Siloé, parte de la Renovación Carismática, y es una alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio de bendición a través de las benditas ondas de Radio María. Buenas noches a todos mis amigos, mis hermanos que en este momento están ya con Radio María. Estamos en Noches de Alabanza y mi nombre es Doris Mesa de la Renovación Carismática. Bendito sea Jesús. En esta noche tenemos una invitada especial, miembro de nuestro ministerio, y quisiera que por favor se pueda presentar. Buenas noches, queridos radio oyentes. Para mí es realmente una alegría y una bendición poder estar aquí en este lugar tan maravilloso compartiendo con ustedes Noches de Alabanza. Mi nombre es Fanny Mesa, soy parte de la Renovación Carismática Católica, también del Ministerio de Alabanza y Adoración Siloé. Que esta noche se derrame muchas bendiciones para cada uno de ustedes que se dan ese tiempo para Dios. Dios hace maravillas y pues esperen todas las bendiciones de esta noche. Bueno, en este momento pues estamos caminando en este tiempo ordinario. Estamos este mes de julio, que aquí en nuestra capital pues las mañanas son de un sol intenso, las tardes de un viento fuerte y las noches de un frío grande. Pero como estamos aquí juntos en el Espíritu Santo, calientes en el amor de Jesús, vamos en este momento a caminar junto con ustedes de la mano de la palabra de Dios. Hoy vamos a desarrollar un tema maravilloso y este tema se llama Enfrenta a tus gigantes. Y para lo cual vamos a proclamar la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 3. Muy bien. 1 de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 3. Mientras tanto, los filisteos habían reorganizado su ejército y se concentraron en Socó de Judá, acompañando entre Socó y Azeca en Eles Damín. También se reunieron Saúl y los hombres de Israel y acamparon en el valle de Terebinto, ordenando allí sus batallones para pelear contra los filisteos.
Los filisteos ocupaban un lado de la montaña y los israelitas el lado opuesto, quedando el valle de por medio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, a ver, vamos a situarnos en este momento. El tema se llama Enfrente a tus gigantes. Pero para poder nosotros mirar cuál es nuestro gigante, tenemos que, digamos que estacionarnos al contexto de la palabra del Señor. Y topando lo que es realmente Samuel, vamos a mirar que pues en Samuel es la historia del rey David. Y el capítulo del cual nosotros acabamos de dar lectura es la tan conocida batalla de David y Goliat. Pero antes de la batalla, antes de, digamos que estos dos paladines se presenten en el campo de batalla, sucedieron cosas, y eso es lo que vamos a mirar ahorita. Y lo primero es este primer punto que se llama, este primer punto, ponga la atención, se llama la batalla. ¿Qué dice Doris ahí? ¿Qué aparece en este texto? Aparece el ejército de los filisteos en un lado de la batalla, en un lado del valle, y al otro lado los israelitas, quedando el valle de por medio. Exacto. El valle de por medio se llama el valle de Elab. Y en ese valle es donde pelearon David y Goliat. Pero a la izquierda están los filisteos y a la derecha están los israelitas. Voy a tal vez estos puntos, digamos que de la visión antropológica, algunos no sepan qué es la visión antropológica. Es, digamos, que el contexto en el tiempo histórico, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Los filisteos, que eran un pueblo opresor, un pueblo que estaba siempre pues declarando la guerra a Israel, era un pueblo tecnológicamente superior. Ellos habían pues adquirido el arte ya de manejar la metalurgia y lo que es el trabajo en bronce. Ya dominaban totalmente. Entonces, Fanny, Doris, si ustedes estaban en el valle de Elab, ustedes miraban un ejército dorado al frente, los filisteos. Desde los caballos estaban armados. Las armaduras de ellos, los cascos, las polainas, los escudos, las lanzas, todo era de bronce, tecnológicamente superiores. Y ahora vamos a mirar al frente como buenos reporteros y vamos a mirar al frente al ejército de Dios. ¿Y qué pasa al ejército de Dios? Ellos pues estaban tecnológicamente atrás, porque ellos todavía no manejaban lo que era la metalurgia. Entonces usted miraba al frente un pueblo de campesinos. Lo máximo que tenían eran los palos de arado, palos tal vez iban con palos, iban con, no sé, con alguna piedra, y más aún lanzas, y más aún dicen los historiadores que los únicos que tenían realmente toda la armadura completa era Saúl como rey, Jonatán, los generales, y ellos tenían lo que eran las espadas. O sea, Israel, tener una espada de metal era un lujo en ese momento. Entonces ahora, Fanny, a ver, esa es la visión, digamos que del contexto histórico, ¿no es cierto? Dos pueblos, dos naciones, la una que es de los filisteos tecnológicamente superior, y al frente el ejército de Dios, pues que era un montón de campesinos con palos y cosas para pelear frente a frente. Pero es que eso no hemos venido a hablar solo de eso, sino de una batalla espiritual. ¿Qué nos habla a nosotros en este momento? Porque los filisteos representan al enemigo y el ejército de Dios representa a lo que somos nosotros, la iglesia. ¿Qué significará para este momento? ¿El mal cómo se nos presenta? ¿Cómo es? Bueno, el mal siempre va a ser amenazante, ¿no? Desafiante. Exacto. Y sabe por dónde. Sí, y por lo que tú dices, o sea, el ejército de los filisteos estaban tan bien armados que para ellos decía esto es pan comido con los israelitas. Pero a pesar de que, bueno, ya viendo la vida real, ¿no? El mal es así, amenazante. De pronto estamos en alguna dificultad y sentimos miedo, que es lo que quiere lograr el enemigo. Porque vemos que es más. Le vemos que es poderoso. Más poderoso. Está bien armado. Bien organizado. Desafiante. Y como dices, ya solo el colorcito dorado ya me asusta, ¿no? Sí, entonces yo creo que aquí es una invitación a no fijarse en el poderío que tiene el mal, sino más bien a fijarse en el poder que tiene Dios.
quién les está respaldando realmente, tener esa fe firme, como dijimos, la fe, la esperanza y el amor que Dios nos tiene no nos va a dejar solos porque Él va a pelear por nosotros. A pesar de que parezca que yo tengo cosas pequeñas para pelear, como los palos y la piedra que tú dijiste ahorita, muy rudimentario. O una guitarra de palo. Una guitarra, eso, la alabanza. Sí. Mira, entonces confiar que vamos a vencer, porque no estamos solos, sino que Dios pelea nuestras batallas. Pero vamos a ver qué pasó con ese ejército. ¿Tú qué opinas, Doris? Porque ese ejército superior y fuerte en el campo actual, por ejemplo, moderno, ¿qué sería en este momento en el que se nos presenta así, pues tan armado? Ya Fanny dijo una situación del día a día, pero ¿tú cómo le verías tal vez en la parte actual de la juventud, en la parte de la familia? ¿Cuál es ese ejército que se nos presenta todos los días así, totalmente armado? Claro, nosotros tenemos en nuestra vida diaria tenemos muchas batallas que estamos nosotros luchando, librando, ¿no? Un gigante, un ejército gigante se nos viene, todo lo que es el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía hacia nuestros jóvenes. Es un gigante demasiado grande con el que nosotros no podemos luchar si no estamos con la mano de Dios. Otro gigante que tenemos frente a otro gigante que estamos nosotros también enfrentando es el consumismo. El consumismo que nos tiene esclavizados en deudas muy grandes para poder salir adelante. Otro gigante que nosotros podemos tener, que tenemos, no es que podemos tener, es también el libertinaje, la ideología de género. Es un gigante muy grande que nos ataca de frente. Digamos que lo que Doris acaba de describir es uno de los 3 enemigos del alma, porque es mundo de boña y carne, en solo del mundo. Lo que pasa es que estamos en una batalla espiritual. Así es. Entonces, tenemos que identificar y entender que el enemigo se nos va a presentar siempre de esta manera. Digamos que entendamos lo siguiente: mientras nosotros descansamos, el enemigo trabaja. Mientras nosotros no oramos, el enemigo trabaja. Mientras nosotros no queremos ir a misa, al grupo, orar, el enemigo sigue trabajando. ¿Por qué? Porque no descansa. Por eso es que nosotros tenemos que, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, estar, resistir las maniobras del diablo en esta batalla que es contra huestes y potestades. Entonces, hemos mirado el contexto, porque tenemos que avanzar a esta batalla. Y vamos a mirar ahora que si ya había un ejército poderoso, grande, tecnológicamente superior, ahora se nos va a presentar, en cambio, lea por favor, Doris, recuerden todo el tiempo en 1 Samuel 17, todo este estudio en Noches de Alabanza. Vamos al versículo del 4 al 11, que me leas por favor, del 4 al 11 y saltas al 16. Correcto. 1 Samuel 17, del 4 en adelante. Salió de entre las filas filisteas un guerrero llamado Goliat. Era de la ciudad de Gat y medía alrededor de 3 metros de altura. Toda su armadura y sus armas eran de bronce. El casco que llevaba en la cabeza, la coraza de escamas que iba revestido y que pesaba 70 kilos. Las polainas que cubrían sus piernas y la lanza que cargaba a su espada, esta era tan gruesa como un palo de telar. Terminaba en una punta de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él marchaba el que llevaba su escudo. Se detuvo frente a las líneas israelitas y gritó: ¿por qué han salido para ponerse en orden de batalla? Yo soy filisteo. Ustedes, en cambio, son los servidores de Saúl. Escojan, pues, un hombre que pueda pelear conmigo. Si es más fuerte que yo y me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo soy más fuerte y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Verso 16, por favor. El 16 dice: escucha. El filisteo se presentaba cada mañana y tarde y lo hizo por espacio de 40 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, gracias.
por esta proclamación de la palabra de Dios. Si ya vamos al siguiente punto, díganlo conmigo, a ver, Fanny, Doris, fuerte. Digan, el gigante que desmoraliza. El gigante que desmoraliza. Sí, ya era un ejército terrible. Y aparte de eso, como habíamos hablado, con toda la metalúrgica encima, ahora le sale de entre las filas un mastodonte de 3 metros de alto. Y nos describe del versículo 4 al versículo 11 de Samuel, que era tan fuerte este hombre, y nos describe que dice que solo el escudero llevaba, ¿qué? 7 kilos. 7 kilos, lo que era, ¿qué cosa? La lanza. A la lanza. Imagínense que era hecha de bronce pulido. Toda su armadura, yo considero que era un gimnasio andando el hombre. Pues nos describe un monstruo acorazado de pies a cabeza. ¿Tú qué sentirías al mirar esto, describir esto? ¿Cómo te sentirías, Doris? Es amenazante, o sea, es amenazante y da mucho temor. O sea, una persona, es un gigante. Sí, pero ese gigante no sale el gigante con taparrabos, sino ¿cómo sale? No, pues bien armado, listo para destruir, listo para matar. Fanny, miramos el ejército y miramos el gigante. Si tú estuvieras en la línea de los israelitas, ¿cómo te sentirías? Yo salgo corriendo. Es que solo de ver los 2 metros. 3. 3 metros, ¿eh? 3, dice. Bueno, muy alto, muy alto. Pero será un gigante. Es un gigante. Porque hasta ahora hay gente de 2 metros, ¿no? Que Sí, los 2.10. Actores, muchos. Y son altísimos. Son 2 metros, pero nadie llega a los 3 metros. Imagínate, 3 exacto. metros. Y corpulento. 3 metros Y de fuerte. Unos brazos ahí, pues que creo que el brazo de él era pues todo tu cuerpo. Wow, increíble realmente, porque la vida que estamos llevando últimamente mucha gente, muchos seres humanos, el gigante se vuelve así, tan amenazante, tan gigante, no tan grande que uno quiere salir corriendo, pero hay que enfrentar la enfermedad, hay que enfrentar la deuda, hay que enfrentar todo lo que se venga, porque si salimos corriendo, el gigante está ahí, todavía está ahí. Cuando me dices que 40 días, mañana y tarde amenazaba, entonces el gigante va a seguirnos. O sea, el asunto no es huir ni escapar, sino enfrentar. Ya, muy bien. Pero para poder enfrentar al gigante, primero tenemos que identificar al gigante. En este caso, la Biblia, aquí en Samuel, nos identifica cuál es el gigante y cuál es su nombre. Goliat. Goliat, muy bien, todos lo sabemos. Y fue el gigante de David, el gigante de Israel. Pero nosotros tenemos que identificar cuál es mi gigante. ¿Y cuál es el gigante? Mucho ojo, ya lo dijeron ustedes, lo dijo Doris, lo dijo Fanny en el versículo 16, que dice que salía la mañana a pegarse el desayuno la insultada a Israel. Así es. Y para la tarde el cafecito y la merienda, su segunda insultada, ¿no es cierto? A pegarles el reto de Israel. En pocas palabras, Israel vivió su cuaresma de insultos, su cuaresma de persecución, su cuaresma de amenazas. De igual manera, vamos a entender cuál es mi gigante. O sea, lo que pasa es que hay que darle nombre, porque si digo gigante, sí, es un enorme, es un mamut puesto toda esa coraza, una bestia de 3 metros lleno de músculos, que solo abre la boca para insultar a Dios, insultar al ejército de Dios. Ya, pero si le pongo un nombre, por ejemplo, un nombre creo que actual, que nos quita el sueño, no nos deja comer, nos mantiene con los nervios de punta, se llama el gigante del endeudamiento, por ejemplo. ¿Verdad? El gigante del endeudamiento, ese gigante hace exactamente lo mismo que Goliat. De mañana, cuando te levantas y quieres tú pegarte el desayuno, te dice el gigante del endeudamiento: no tienes para pagar la cuota mensual, o ya viene la cuota mensual, y tú estás comiendo y ya te viene el gigante. Y de noche, cuando te estás acostando, Goliat también se pone la pijama al lado tuyo y te dice: no vas a dormirte sin que sepas que mañana tampoco vas a tener cómo pagar las deudas. ¿Ya? Entonces, ya que Fanny nos ayude con la siguiente alabanza, para tener este punto, démosle un nombre al gigante. O sea, ¿cuál es tu gigante? Por ejemplo, esto es algo personal, porque si digo, el gigante de las redes sociales, el gigante de esto, no. A ver, lo que pasa es que al principio describimos el ejército enemigo,
Pero en este segundo paso, yo tengo que describir mi propio gigante, no el del vecino, no el del de allá, el mío. Va a ser que para una señora el gigante sea el chisme, porque es un monstruo que no puede dejar a un lado. Entonces, después de esta alabanza que Fanny nos va a ayudar, vamos a, tanto Doris como Fanny van a hablar sobre quiénes son sus gigantes, y también tú, mi hermano, analices cuál es tu gigante, porque si no le pones nombre al gigante, entonces él va a estar 40 días y 40 noches molestando y asediando. Vamos, en Noches de Alabanza. Yahvé está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Yahvé está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque él librará mis batallas y yo seguro estaré. Hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Yahvé está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Yahvé está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque él librará mis batallas, porque él librará mis batallas y yo seguro estaré. Hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Debajo de mis pies, Yahvé está conmigo como un poderoso gigante. A ver, aplauso al Señor. Dios es más gigante que Goliat. A ver, repite la frase. Que Dios es más gigante que Goliat. Eso, tenemos un Dios más poderoso que Goliat. Pero tenemos que descubrir cómo este Dios poderoso nos ayuda a vencer las batallas. Bueno, estabas tú ayudándonos a identificar nuestros gigantes. Personales, ¿no? Personales, no obvio. del vecino, es correcto. Entonces a ti, mi hermano, que tú nos estás escuchando ahora en Radio María, también te invitamos, ahí donde tú estás, si estás pues sábado en la noche, puedes estar tal vez en tu dormitorio escuchando Radio María, o en tu cocina escuchando Radio María, o manejando en Radio María, o tal vez estás en una sala de hospital, o tal vez estás en la cárcel pasando por una situación muy difícil. Hoy te invitamos también a que tú identifiques ese gigante, ese Goliat que te da miedo, ese Goliat que te paraliza y no te deja avanzar. También tú haz este pequeño ejercicio con nosotros para lo que viene, que en Dios y en nuestro Señor es victoria. Amén, pero está muy lindo. Ahora díganos, hermana Doris, ¿cuál es su gigante? Es que estamos en el proceso de desarrollar y de descubrir el gigante. Entonces, ¿cuál es el gigante? Fanny creo que tiene listo cuál es su gigante, ¿no? ¿Cuál es su gigante, Bueno, Fanny? yo puedo compartir de un gigante muy amenazante que casi termina con mi vida. Ya. No sé si puedo compartir esto Claro, rápidamente. testimonio. Sí, especialmente eran las deudas que está afectando a mucha gente. Ya. Y la verdad, el gigante me llamaba, literalmente me hablaba, como dice aquí, ¿no? Que Goliat amenazaba y pues intimidaba. La mañana y la así, noche. Sí, y es terrible porque eso dejan grabado en tu mente, en tu ser, en tus emociones, que ves del techo y no sabes para dónde escapar. El temor está ahí. Cuando llaman de una deuda mía de $30,000, cuando más tuve miedo es cuando me llamaron de un banco. Bueno, debía 5 bancos realmente, pero uno de ellos me indicó que ya estaba yo en lo legal, ¿no? Y me llama el abogado a decirme que me va a incautar los bienes. Y bueno, la verdad, afortunadamente para ese tiempo, o no sé si hasta ahora, no había cárcel para deudas. No había cárcel, pero yo tenía miedo que me metan a la cárcel, en verdad, porque no sabía. Y la verdad que las noches no dormía. Y eso afectó mi salud.
y terminé en el hospital con un problema cardiovascular, con el sistema nervioso alterado, con migrañas, ya perdía la vista y ya no podía comer. Eso hizo el gigante conmigo. Pero tuve una salida muy, muy especial, gracias a mis hermanos que hoy están aquí presentes. Yo digo mis ángeles, mi hermana Dorisita y su esposo Rubén, mi cuñado, quienes pues me invitaron al grupito de oración y con el paso del tiempo yo fui y aprendí que en el Santísimo y a los pies del Señor se pone estos miedos, estos temores, estas angustias, y fue como yo fui al Santísimo de ahí de donde estaba una hermanita que falleció hace poco también, Perpetuo Socorro. Allá, el Perpetuo Socorro. Inesita Puentes. A la oficina de renovación. Sí, ahí estaba, ahí siempre estaba expuesto al Santísimo. Sí. Y ella dulcemente me dijo, pase. Ese pase a mí cambió la vida porque pasé a los pies del Señor. Amén. Y le hice un reclamo. Bueno, lloré a los pies donde que uno tiene que llorar, porque el Señor nos escucha. Y mira, a partir de ahí le reclamé porque dije, Señor, bueno, yo ya estaba un poquito con la guitarra y supuestamente ya estaba sirviendo en el grupito de oración, aunque no era profesional ni nada por el estilo, ¿no? Pero quería servirle al Señor. Y yo dije, Señor, si yo te estoy sirviendo, Señor, porque yo tengo deudas, porque estoy enferma. Y pues fue una respuesta que no es que la escuché, sino que se fue dando en los pasar de los días. Y fue como una hermanita mía, Cecilia Mesa, pues para quien yo pido todas las bendiciones, la amo con toda mi alma. Aunque está delicadita ahorita de salud, pido pues que el Señor le regale la salud. Fue ella quien me dijo, Fanny, hay una oportunidad para salir de deudas. Y bueno, me dediqué a trabajar en la oportunidad que ella me presentó, y con el poco tiempo, al año 8 meses, salí de $30,000 de deuda, lo más bonito. Y creo que esto viene de Dios, la salud se fue restaurando. El gigante, quien peleó la batalla fue Dios, no fui yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bueno, aquí vemos algo interesante, ¿no? El caso de casi digo David, sino el caso de Fanny. Dice que debía a 5 bancos, los 5 bancos era como el ejército filisteo. Y de los 5 salió su Goliat al frente, que le dijo, hoy se va usted presa, usted vamos a incautar todo. Imagínense, ya del ejército vino uno adelante, igualito. Idéntico, así muy bien. Así se presenta. Y muy bien, el gigante del endeudamiento es algo que tal vez a todos, yo creo que en un momento, sea grande, sea poco, pero nos está siempre molestando. Y tú diste dos, digamos que Dios te permitió mirar con dos momentos muy fuertes. El primero, la oración. Pero es una oración frente al Santísimo, que el Señor te regaló primero la paz, la tranquilidad, que es lo que necesitamos en ese momento. Exacto. Y segundo, la manera en que Dios actúa, pues no es que salió Fanny, compró la lotería y listo, mis deudas se terminaron. No es así, ese no es nuestro Señor. No es mágico. Sino que la forma, eso no es mágico. Sino que Dios dice, ¿quieres salir de la deuda? Sí. ¿Quieres salir de este momento? Sí. Entonces te presento una oportunidad de trabajo. A trabajar. Duro. Y duro, no es que el trabajo fue fácil. Y yo me consta porque, bueno, yo le conozco a Fanny también ya muchísimo tiempo y no soy ajeno al testimonio que nos cuenta. Entonces, el camino que Dios le abre es un camino de trabajo en el que fue una oportunidad que permitió salir de este gigante. Entonces, ese es Dios realmente, el que nos presenta a través de la oración la oportunidad para poder salir. Y eso es lo que siempre les digo yo a los grupos de oración. Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Muy bien, ahora sí, no sé si Doris ya tiene su gigante para pasar ahora sí a la parte cómo vencer al gigante. Bueno, ya tomando en cuenta un poquito esto de los gigantes que uno ha tenido que enfrentar, también quisiera compartir yo un testimonio que nos pasa a muchos. Creo que pasa a más personas de las que nos podemos imaginar. Siendo la octava hija yo de una familia, la octava hermana, crecí con una autoestima muy baja en mi adolescencia, ¿no? Al ser yo una persona bajita de estatura, al sentirme que en un momento de nuestra vida el hogar se deshizo porque mis padres emigraron a la ciudad de Quito en ese tiempo y yo me quedé allá estudiando solita, sentirme sola, en un momento de la vida nos pasa a todos, que nos sentimos feos, que nos sentimos que no tenemos ninguna gracia, que no tenemos nada, que no vamos a gustar a nadie, que nadie nos quiere.
Entonces fue un momento de mi vida muy grande que yo pensaba que no, o sea, que a mí nadie me iba a querer, que yo no, incluso alguna vez mi mamá me dijo que pensaba que ni siquiera me iba a graduar, o sea, no tenía ni siquiera inteligencia para graduarme del colegio, pero Dios llegó a mi vida y todo eso cambió. Él levantó, como lo hizo con la mujer adúltera, que cuando él la mira con compasión y se agacha para mirarla a ella, y le devuelve toda la autoestima de ser hija de Dios. Entonces yo considero que en mi vida ese fue un gigante terrible que lo viví por muchos años, casi hasta mis 18 años. Entre los 14 y 15 a los 18 años hubo una sombra muy grande, un gigante muy grande que se llama baja autoestima. Exacto. Y pues bueno, yo creo que este gigante de la baja autoestima es algo que los adolescentes lo viven, y más aún las redes sociales como que incentivan para que los chicos vivan esa baja autoestima al mirar solo estereotipos, que son personas que se paran frente a no un celular, sino son producidos, muchos de ellos o muchas de ellas. Entonces, no digamos que no salen natural, ¿no? O videos amateur. Habrán personas que son simpáticas, pero muchos de ellos son producidos. No sabemos detrás de la producción cómo realmente es su vida diaria o cómo realmente es su físico. Pero para muchos ese es el estereotipo, y para muchos ese es el gigante de la autoestima baja y la falta de aceptación. Y la falta de aceptación es algo que realmente carcome al corazón de cualquier hombre, mujer, de cualquier edad, pero especialmente hablando de nuestros adolescentes, de nuestros hijos, de nuestras casas. Y eso sí es un gigante que está todo el tiempo, de manera tarde y noche, a través de las redes sociales. Así es. Y Dios quiere hoy sanar. Muy bien, hemos identificado al ejército, hemos identificado al gigante. Y pues en Noches de Alabanza seguimos alabando al Señor con la alabanza, con la música, para ahora sí ver, ahora sí vamos a mirar digamos que a nuestro modelo, a nuestro campeón, a nuestro modelo a seguir, que se llama David, y él nos va a dar 5 estrategias para vencer a Goliat, a este gigante. Pero vamos a empezar con el poder de la alabanza. Para ti, oh Yahvé, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Yahvé, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo. Y mi alma se goza cuando canto para ti. La 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 la. Amén. La 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 la. Amén. La 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 la. Amén. La 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 la. Por tu grande amor, eres lo máximo. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Voces de júbilo y victoria en las tiendas de los justos. Voces. Voces de júbilo y victoria en las tiendas de los justos. La mano del Señor ha hecho maravillas. La mano del Señor ha hecho maravillas. La mano del Señor ha hecho maravillas. La mano del Señor ha hecho maravillas.
mano del Señor ha hecho maravillas. Gloria a Dios. Y vamos a mirar ahora cómo vamos a enfrentar a ese ejército y a ese ejército desafiante y a ese gigante que desmoraliza. Vamos a leer solo el versículo 40. Recuerde que estamos en 1 Samuel capítulo 17 y estas noches de alabanza. 1 Samuel 17, verso 40 nos dice: tomó en cambio su bastón, escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor. Luego avanzó hacia el filisteo con la honda en mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ¿de quién está hablando? De David. Y dice que David, antes de enfrentarse a Goliat, hizo algo muy interesante. Tomó en su mano el bastón, que era, digamos, que el carnet del sindicato, ¿no? Que era pastor, ¿no es cierto? Y se fue al río, a las ricas aguas del Jordán, a tomar 5 piedras lisas para enfrentar al gigante. Aquí miramos 2 símbolos. Primero, el bastón. Dios te llama a enfrentar tus gigantes recordando de la sencillez de donde tú has salido. David, ¿dónde salía? ¿Quién era él? Un pastor. Era el hijo menor de Jesé. Exacto, el hijo menor, un pastor, el renacuajo de la familia, menospreciado por todos era David. Era el menospreciado. Así que si Dios te llama a enfrentar gigantes, te llama a enfrentar desde tu propia realidad, desde tu propia situación que vives. No quiere Dios sacarte de ahí, sino que desde lo que vives, lo que tú eres, poder empezar esta lucha. Segundo, para poder David coger estas 5 piedras en las ricas aguas del Jordán, ¿qué tuvo que hacer? Primerito. Ir al río. Sí, ya. Una vez que llegó al río, ¿qué tuvo que hacer en el río? Cogerlas. Pero ¿cómo? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué es lo primero que tuvo que hacer David? Meter las manos. Arrodillarse ante las aguas, ¿verdad? Claro, no llegó y ahí se agarró, ¿no es cierto? Ahí, sino que tuvo que arrodillarse. Entonces, como decía Fanny, lo primero tenemos que postrarnos ante la gracia del Espíritu, ante la gracia del Espíritu Santo. Y Él nos dará a nosotros 5 poderosas armas para enfrentar a los gigantes. Muy bien, y vamos a mirar las 5 piedras que David tomó. Tomó 5 y cada piedra tiene el poder de matar gigantes. Y vamos a desarrollar y mirar en cada piedra cuál es el misilazo, porque cuando David metió la mano en el morral, nos dijo, a ver, esta es más grande, esta es más chiquita, con esta le mato, con esta le desmayo. Cualquiera de ellas era misil para matar gigantes. Wow. Entonces vamos a mirar cada piedra, que no es cualquier piedra, sino son piedras lisas, cómo esas piedras puntiagudas tienen que ser alisadas para matar gigantes. Primera piedra, dígalo fuerte, Dios ya lo ha hecho antes. Dios ya lo ha hecho antes. A ver, más fuerte. Dios ya lo ha hecho antes. Por favor, proclame versículo 34 al 37, mi hermana Doris. Verso 34. Al 37. David le respondió: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y veía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y se lo arrancaba. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Y añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David... Pues hasta el 37 nada más. Hasta el 37. Ya, muy bien, hasta ahí. 36, entonces. Ya, entonces, ¿qué dice 37? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ante esta primera piedra se llama el poder del testimonio, o Dios ya lo ha hecho antes. ¿Qué es lo primero que David recuerda a Saúl y al pueblo? ¿Qué dice David? Que cuando algún león o cuando algún oso quería robarse una ovejita, él luchaba defendía a las ovejitas y les arrancaba, dice, de las fauces. Y si se volvía el león, peleaba contra el león.
Wow. ¿Qué está contando Fanny? Está contando cómo él, o sea, la fortaleza que realmente él tenía. O sea, él se repite a él mismo. Se repite a él mismo que él ya enfrentó enemigos. Porque tú dijiste algo, dice, Dios ya lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Entonces, en David se crea una plena confianza, una certeza de que él va a destruir al siguiente gigante, porque es un siguiente gigante que se le enfrenta. O sea, es impresionante escuchar, o sea, ya hablando de lo físico, ¿no? Del oso. O sea, un oso destruye a un hombre, no es capaz. Pero la habilidad que le dio Dios para destruir, porque él tenía que cuidar sus ovejas. Entonces, esos enemigos, entonces uno recuerda, ¿cuáles son los enemigos que yo ya enfrenté? Claro, se me viene otro enemigo, no es que ya acabé un enemigo y ya no va a venir. A veces vienen enemigos más fuertes. Pero tú para agarrar fortaleza tienes que entender que ya Dios te dio la capacidad de enfrentar esos miedos, esos gigantes. Y con esa certeza es que David se enfrenta. Por eso dice, yo dice. O sea, entonces... Ya he matado. Ya lo hice. Leones, Dios. Ya he matado al oso. Entonces este es otro más. A ver, pensemos, no, claro, es que el primer gigante, y muy bien el discernimiento, el primer gigante de David fue el oso, también era de 3 metros, son osos gigantes. Y dice que el oso tiene la fuerza de 10 hombres. Pero es que el primero gruñía, el otro insultaba, ¿no es cierto? Porque cada gigante va a venir con su propio... Aquí hay una palabra muy nuestra que dice la propia legullada, ¿no es cierto? Entonces, el uno gruñía, el otro insultaba, y cada gigante vendrá con su propio lenguaje. Así es. Pero aquí lo que nos muestra David es algo muy interesante, que en la vida espiritual, y es verdad, tenemos que recordar las hazañas de Dios en mi vida, los momentos que Él ya ha obrado en mi salud física, en mi salud espiritual, momentos de crisis, momentos de tribulación, momentos de dolor, momentos en los que ya me ha sacado de ese lugar, esté yo en luz o esté en oscuridad, porque Dios es fiel. No depende de mí, sino de Él, porque esa es la fidelidad de Dios. Pero aquí nos muestra algo. Hay un problema con los cristianos católicos modernos, y es que sufrimos de una enfermedad espiritual grande, y se llama el Alzheimer espiritual, ¿no es cierto? O la demencia senil espiritual, que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos. Llega el momento de la prueba y es como que Dios jamás hubiera hecho algo en nuestras vidas. Doris. Así es. Es importante tomar vitaminas espirituales para recordar. Eso. Bueno, es importante tomar vitaminas espirituales para que no nos olvidemos. Para no olvidarnos de que Dios siempre ha estado con nosotros, y cada situación que vamos viviendo pues simplemente nos prepara para la siguiente. Y Él es el quien nos dota de... Es impresionante, o sea, pensar con la mente que pueda David destruir a un oso, destruir a un león, es algo increíble. Yeah. No lo podemos asimilar con nuestra mente humana, porque realmente es difícil, pero Él ya lo hizo. Y hay una parte en la traducción de la Biblia de Jerusalén que me gusta, que dice que cuando, o sea, David se enfrentaba, pero dice que si se volvían, porque se volvían no es que David se enfrentaba y se iban huyendo. No sé si alguno de ustedes que nos escuchan, estamos aquí, nos ven, estemos nosotros dispuestos a enfrentarnos con un león y un oso por un cordero. Hay que dar el cordero muy corriendo, ¿no es cierto? Pero David se enfrentaba y dice que se volvían, pero dice la traducción de Jerusalén que les daban el hocico, dice. Uh-huh. No solo así nomás, acá hay diferente la traducción. Pero esa me gusta a mí, que dice que se volvían y les daban el hocico. Entonces yo me sé reír, porque si el enemigo quiere volver a atacarnos, que Dios le dé un palazo en el hocico, ¿no es cierto? Para que no nos intimide. Muy bien, vamos a la segunda piedra. O sea, no solamente se enfrentaba, sino dice que lo golpeaba, que lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. O sea, David se lanzaba cuerpo a cuerpo a luchar con el oso y el león, porque lo tomaba. O sea, qué increíble que es eso. Y claro, tú, Fanny, nos contaste tu testimonio acerca del endeudamiento del gigante. Y sería bueno, hermano, antes de pasar a la segunda piedra, que meditemos. ¿Qué es lo que Dios ya ha hecho? Por ejemplo, ha habido momentos en los que
hemos salido de una enfermedad. Yo recuerdo cuando salí del COVID, 40 días después, me acuerdo que era una mañana que esplendorosamente oscura, pero al final yo observé ver todo el horizonte de Quito y era un trozo de luz que se abría. Y era como que Dios es como que, o sea, era como el águila, ¿no? Que salía del hueco, ¿no es cierto? Salía renovado. Me acuerdo que puse 3 alabanzas de esa mañana. 3 alabanzas que me senté y me acuerdo que me puse a llorar, dándole gracias a Dios por ese tiempo que había pasado tan difícil, de neumonía, de tanta cosa. Y cada vez que vienen cosas, porque no es la primera vez que nos enfermamos, ¿no es cierto? La enfermedad es algo que nos va a acompañar toda la vida. Y yo digo, no, ya Dios lo ha hecho antes. Ya nos ha sacado, ya nos ha liberado. Por ejemplo, en ese caso. Y sigamos pensando, sigamos recordando lo que Dios ya ha hecho. La crisis, digamos que el endeudamiento, pensemos en el caso de nuestros hijos, pensemos en el caso a través de nuestra propia vida sentimental, emocional, espiritual, cosas internas que hemos sufrido. Ya Dios ya lo ha hecho, ya nos ha sanado. Pero hermanos, ahora recordemos, o sea, el gigante sigue afuera vivo, parado e insultando. Y el primer punto es, recordemos que si Dios lo ha hecho antes, lo volverá a hacer. Oh, muy bien, entonces lo volverá a hacer. Pero con alabanza lo vamos a hacer, ¿verdad? Con el canto, con el gozo. Bueno, mientras Fanny está lista, vamos a mirar la segunda piedra. ¿Estás lista ya? Ya, muy bien, vamos. Después de este momento a la segunda piedra, son 5. Sí, el Señor va adiestrando nuestras manos para la batalla, porque el Señor es un Dios de promesas y sigue haciendo los milagros y los prodigios. Amén. Amén. Mi corazón dispuesto está a alabar tu gran bondad en una danza de hermandad. Mi corazón dispuesto está a alabar tu gran bondad en una danza de hermandad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo has llenado mi corazón. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo has llenado mi corazón. Por eso hoy le canto gloria a mi Señor. Oh, ale, ale, aleluya, ale, aleluya, aleluya Dios. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya, aleluya Dios. Mi corazón dispuesto está a alabar tu gran bondad en una danza de hermandad. Mi corazón dispuesto está a alabar tu gran bondad en una danza de hermandad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. La libertad, Señor. Bendito sea. Gloria a Dios. Y hoy el Señor nos da la libertad mirando cómo enfrentamos a nuestros gigantes. Hemos desarrollado la primera piedra de enfrentamiento. Dios ya lo ha hecho antes, lo volverá a hacer. La segunda piedra está, por favor, Doris, verso 38 y 39. Y después les digo el nombre. ¿Cuál es? Por favor. Luego Saúl le puso su equipo de combate. Le dio un casco de bronce y una coraza. Después, David se abrochó el cinturón con la espada sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado y se deshizo de todas estas cosas. Muy bien. La segunda piedra se llama pelea con tu propia armadura. A ver, fuerte,
Pelea con tu propia armadura. ¿Qué dice que pasó en este momento, Doris? ¿Nos vuelves a recapitular? Sí, que le revistieron, dice, con el casco de bronce y una coraza, y también se puso... No pudo andar. ¿Pero de quién era esa armadura? De Saúl. Muy bien. Dice, sí, ya, a ver, a David le pusieron el equipo de combate de Saúl. Exacto. Ya, muy bien, le aceptaron. Vaya David a pelear con el gigante, pero ahora, por favor, póngase mi armadura, dijo el rey Saúl. Y más aún, David se la puso. Pero dice que David no podía ni siquiera caminar. Si no puede caminar, pero enfrentarse a tremendo mastodonte. Entonces, hoy Dios nos pide que si nosotros vamos a pelear contra nuestro gigante, y esta segunda piedra se llama pelea con tu propia armadura, significa que tienes que aprender a luchar con las armas que Dios te ha dado a ti, no con las que Dios ha dotado a otras personas. Lo que pasa es que vamos en un primer punto. A veces somos nosotros mismos interesantes en la vida de fe, porque creemos que el resolver problemas, crisis, situaciones, conflictos, adicciones, es solo dar fórmulas, o dar lo que a mí me funcionó, tiene que funcionarle a esta persona. Lo que yo hice tiene que funcionar a esta otra persona. Y aquí lo que el Señor dice es que nosotros tenemos que aprender a luchar con nuestra propia armadura, no con la del vecino. Y la armadura de David ni siquiera era armadura, sino era una onda. Entonces, yo puedo decir una locura, o sea, se va a enfrentar con ese monstruo de 3 metros acorazado con una onda. O sea, usted, David, va a morir. Tome mi armadura. Pero Dios dice, no, lo que pasa es que la armadura te sirvió a ti, no a David. Entonces, en la vida espiritual es exactamente lo mismo. ¿Cómo sería, a ver, Fanny o Doris, que me respondan en este momento, cómo sería querer pelear con la armadura del vecino, enfrentando una batalla espiritual, por ejemplo? A ver, póngale a pensar. Le decimos a veces que vienen con problemas, nosotros que damos son fórmulas, ¿no es cierto? A ver, tengo este problema, a ver, no sé, sacamos nuestro recetario de fórmulas religiosas, rece estos 4 o 5 Padres Nuestros, estos 2 rosarios, haga esta procesión y vaya y verá cómo se va a salir de esta crisis, verá cómo se va a sanar, verá cómo va a salir. O sea, damos fórmulas de nuestros recetarios. Entonces Dios dice, no es así. No es la manera de enfrentar al gigante con la armadura del vecino, sino es con lo mismo que Dios te ha dotado. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Y esto sucede muchas veces en los grupos o ministerios y apostolados. ¿Y qué es lo que pasa? Y es que nosotros no respetamos el carisma que Dios nos ha dado. Yo quiero enfrentarme, quiero servir, tal vez con el carisma del vecino, en pocas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a hacer una explicación. Me digo siempre, hablo rancho adentro, ¿no? Con la renovación de los grupos y ministerios. El resto son santos. Esto no pasa en otras personas. Solo pasa esto que voy a decir, con los pecadores. Pasa exclusivamente en la renovación carismática, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Peleamos con la armadura del vecino. En pocas palabras, hemos visto a veces predicadores, servidores o músicos que lo que hacen, por ejemplo, es no respetar su carisma y querer imitar el carisma de otra persona. ¿Cómo se traslada eso en la vida de fe? He visto en el caso, por ejemplo, en los ministerios de música que tocan la guitarra, cantan igual que el cantante que les gusta, dicen los mismos chistes, hablan las mismas palabras. En pocas palabras es control C, control B. Es copia, o sea, es piratería cristiana, o sea, no hay nada de originalidad, no hay su carisma. O por ejemplo, también nosotros tenemos nuestro ministerio de predicación o nuestra escuela de predicación, y muchos predicadores lo que hacen es, les digo, ¿cómo usted prepara su enseñanza? Fácil, dice, cojo, veo el YouTube, escucho el tema y copio todo igualito, dice. Y cuando se paran al frente, lo que hacen es solo repetir lo que alguien más dijo. Y mientras hablar, dice lo que dijo tal persona, lo que dijo tal otra persona, lo que dijo tal por acá. Entonces, no hay nada de la persona, o sea, no hay su propia, digamos, como David, ¿no? Él peleó con su onda.
Entonces es un problema cuando queremos enfrentarnos en la vida espiritual, queremos enfrentarnos con la armadura del vecino, con el don del vecino. Si Dios ha propiciado un don, un carisma al predicador, al cantante, al músico, yo no puedo querer enfrentar con lo que Dios ha dado a otros para poder servir, para poder dar a la comunidad. Dios ha dotado de mis propios carismas. La misma originalidad que Dios me ha dado a mí para hablar a las personas, no ha dado a otros más. Porque a veces pueden haber 5 predicadores, pero cada predicador tiene su propia identidad. Uno hablará a las familias, otros jóvenes, otro tal vez aquí como nosotros de la Renovación, otros de Emaús y otros tal vez hablará a la cárcel. Son 5 predicadores con el carisma de la predicación, pero con su propia armadura. Y en la vida espiritual es así. ¿Quieres enfrentarte a tu gigante? Hermanito, clarito dice aquí, aprende a pelear con tu propia armadura. ¿Qué dices tú, Fanny, sobre este punto? Bueno, lo que Dios nos está invitando a ser originales, ¿no? Originales, tú dices, no hay que copiar a nadie, porque Dios te dio algo específico para ti, para que puedas pelear estas batallas. Así es. Sí, entonces nos dio dones y nos dio carismas. Entonces, mientras tú hablabas, digo, bueno, a ver, ¿qué le dio al rey Salomón? Le dio sabiduría. Exacto. A otra persona le dio fortaleza para resistir los embates del enemigo, del gigante. A otra persona le da, por ejemplo, el don de o sea, un fruto que es el de la presencia de Dios, es la paz. O sea, y dice, pero ¿y si ya se le muere el papá, se le muere la mamá, se le chocan el carro, que le cortaron la pierna, y el hombre tiene una paz? Entonces tú preguntas, ¿cómo es que está soportando eso? No es que está soportando, sino que el don que tiene es eso. O sea, el fruto que está teniendo en su vida es la paz. Y con eso es una forma de batallar. No se echa a morir, porque ahora la gente va, le dan un diagnóstico de cáncer, incluso ya parecen brujos los médicos, disculpando a los médicos. Pero es como que te lanzan un hechizo y dice, ya usted tiene 3 meses y la gente se muere en 3 meses, pero se muere más del susto. Y yo creo que eso solo es un diagnóstico para mis hermanos que están escuchando. Si les dijeron el diagnóstico de ese gigante que les va a atacar, ese enemigo que acecha, una palabra te afecta emocionalmente tanto que no te dejes afectar. Porque la última palabra es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Mi hermana, a mi hermana Clarita, que le saludo también, ella sufrió de cáncer, leucemia, mieloide crónica. Los doctores dijeron que ella tenía de 3 a 4 años de vida, ¿no? Y eso le dijeron en la cara. Y le dijeron a mi hermana, ¿y a usted qué le gusta? Me gusta el vino, me gusta viajar. Hágalo, dijeron, hágalo, tiene 4 años. Entonces, eso fue su diagnóstico, pero otra fue el diagnóstico de Dios. Claro, ella tuvo que pasar por los trasplantes, por situaciones dolorosas, pero de ese diagnóstico ya Dios le ha dado 21 años de vida. Wow, Entonces, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, pero en este punto hablábamos, ¿no?, de pelear con la propia armadura. Con la armadura que te dio Dios para que puedas te ha dado pelear. Dios, exacto. Es que tenemos que respetar y tenemos que ser agradecidos con el carisma que Dios ha dotado para poder enfrentar. Ahora, en un plano muy pastoral, yo siempre les he dicho esto a los ministerios de música y de predicación: Dios nos ha dado a cada uno de nosotros gracias sobrenaturales para poder enfrentar esta batalla espiritual. Y tenemos que ser agradecidos, pero también conocer lo que Dios nos ha dado, nuestro propio carisma, y no andar imitando al vecino. Con todo el respeto, pero mi anterior servidor, que Dios le bendiga, me acuerdo de Eduardo, él tenía un problema. Él era un adorador increíble, un hombre de Dios maravilloso. Pero ¿cuál era su problema? Habló pastoralmente sobre la armadura. Que él veía conciertos, me acuerdo, protestantes, ¿no? Que salían todos con batas blancas. El siguiente mes, todo el ministerio con batas blancas a cantar. Bueno, parecíamos ahí... angelitos. Después veía un concierto con batas rojas, siguiente mes todos con batas rojas. Entonces él quería imitar, tenía una necesidad de imitar siempre lo que él veía digamos que al otro lado del río. Dicen que el pasto siempre es más verde, ¿no es cierto? Entonces tenía esa necesidad de imitar, de ver, de estar, y lamentablemente él se llenó de querer siempre pelear con la armadura ajena. Entonces él tenía ese problema. Él oía demasiadas prédicas protestantes, demasiada música protestante, leía libros protestantes,
hasta una vez apareció, me acuerdo, en el grupo con la Reina Valera. O sea, su fe se fue tergiversando hasta que un punto él se hizo protestante. O sea, a ese punto, o sea, no respetó el carisma que Dios que le dio a él, que era poderosísimo. Cuando él oraba, él cantaba, él ministraba, él siempre estaba mirando la armadura del vecino. Y eso ocasionó que su vida de fe se distorsionó de tal manera que hasta su propia identidad católica en un momento él simplemente abandonó. Y tenemos que pensar, tenemos que mirar que Dios que nos ha dotado en nuestras realidades pastorales. En mi propia realidad pastoral, Dios me invita a pelear con mi propia armadura. A mí en Renovación me ha dado la cultura de Pentecostés, la gracia de vivir esta manifestación, pero esa es mi armadura. Si yo estuviera en Emaús, posiblemente sea el camino de Emaús, el retiro, o si estuviera en Juan 23, lo que es el retiro. O es que Dios nos ha dado a cada uno nuestra propia armadura, nuestro propio carisma se conoce. Y no se trata de estar imitando ni tomando lo que Dios no me ha dado. Porque David, cuando se revistió la armadura de Saúl, ¿qué pasó? No podía caminar. No le calzó. No le calzó. No podía ni moverse. Que con eso él no podía batallar. Exacto. No podía batallar. Y vaya a ser que nosotros estemos ahí queriendo solo, pues, ¿qué cosa? Imitar o con la armadura ajena. O sea, aquí, y no se puede. Claro, aquí David tenía claro su armadura. O sea, lo que Dios le dio. Sí, ¿y qué le dio? Le dio una onda, le dio algo una piedra que cualquiera se burlaría. Exacto. Cualquiera se burlaría. O se burlaron incluso, ¿no? El mismo gigante se burla. Exacto. Pero no sabía lo que estaba. Muy bien, entonces este segundo punto es pelea con tu propia armadura. Armadura. Sí, Maris, algo vas a decir. No, o sea, pelea con tu propia armadura también significa ver que Dios también te ha dado capacidades a ti, pero que el Espíritu Santo te llena de sabiduría, de discernimiento, te llena de esperanza, te da esas armas como a David. Y es tu vestidura. Dios Exacto. te da y es la tuya. Uh-huh. Y tenemos que respetar el carisma que Dios me ha dado. Y termino con este testimonio sobre la propia armadura. Estábamos en un evento de la Renovación hace algunos años atrás en Cali. Y recuerdo que, mira, Fanny, había una hermana que nos contaba que dice que ella desde la infancia era bailarina. O sea, ella estaba en ese mundo siempre de ¿cómo se llama? La danza. La danza, el y los baile. papás la habían metido en academias y ya ella en sus 20 y tantos era profesional. O sea, era profesional en esa área. Y cuando ella pues recibió la gracia del bautismo en el Espíritu y se injertó en la Renovación, ella dijo, no, pues yo soy bailarina profesional desde la cuna. Entonces mi ministerio, ¿cuál es? La danza. El de danza, dijo ella, pues. La danza. Sí, en mi vida natural yo soy bailarina profesional en la Renovación. Yo entré al ministerio de danza, dijo. O sea, ella pensó de esa manera. Pero dice que no daba ni para adelante ni para atrás. No podía. Las exigencias, la forma, la manera, el carisma. Dice que ella lloraba y no podía. Y en un momento frente al Santísimo que le dice, Señor, pero ¿cómo es posible? En mi vida profesional yo soy coreógrafa, tengo academia, tengo premios, y no puedo el ministerio de danza, no puedo. Qué doloroso y qué frustrante. Y qué doloroso y qué frustrante. Y cuando en eso el Señor le responde, porque ella le pregunta, entonces, ¿cuál es mi ministerio? Le dice. Cuando ella le pregunta, entonces Dios le contesta. Y le dice, tu ministerio es la intercesión, le dice, no la danza. Eso es respetar el carisma. Uh-huh. Entonces ella después de eso se volvió una gran intercesora y llamaba a la intercesión y era como pez en el agua la intercesión, no en la danza, a pesar de que su vida natural, ella era hasta coreógrafa. Entonces imagínense, yo a veces pienso, ¿no? Y podemos, con todo el respeto, pero puedo decir, no, es que yo en mi vida natural yo soy cantante, yo soy mariachi, yo toco la guitarra, yo soy tenor, barítono, he tenido premios, he tenido certámenes, estoy en el conservatorio, entonces yo tengo que cantar en la iglesia. Yo tengo que cantar en la iglesia. Y vaya a ser que Dios te diga, tu carisma no es la alabanza,
porque no se trata de cantar bien y bonito, sino trata de que seamos nosotros adoradores. Y Dios vaya que diga, tu carisma no es la alabanza, porque hemos pensado que es cantar. No, el carisma es la alabanza. Entonces, mi hermano, vaya a ser que Dios nos diga, no es tu armadura el canto, sino vaya a ser que sea otro. Va a ser la predicación, el servicio, la mayordomía, la Eucaristía, bueno, tantos ministerios que hay, no necesariamente el canto. Otro puede decir, es que soy motivador, yo hablo con la gente, yo tengo que predicar. Y Dios diga, no, ese no es tu carisma. O sea, pelea con tu propia armadura. Muy bien, Fanny, vamos con la siguiente alabanza para cantar al Señor, alabarle, glorificarle. En Isaías 40:31, la palabra del Señor nos dice, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, a ver esas fuerzas. Los que esperan en... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estamos en noches de ¡Alabanza! Y hoy estamos, mis hermanos, con el maravilloso tema Enfrenta a tus gigantes. Y hemos mirado al gigante, a la batalla, y cómo Dios quiere darnos 5 piedras para derribar a otros gigantes. La primera piedra era el poder del testimonio. David nos hablaba que él ya ha vencido al oso y al león. La segunda, pelea con tu propia armadura, que David no podía pelear con la armadura de Saúl. Y la tercera piedra que vamos a mirar en este momento se llama aprender a vivir entre el rechazo y la aceptación. Para lo cual vamos a pedirle a Doris que nos lea algunos versículos. Por ejemplo, yo te voy a dar los versículos, tú me lees y vamos a hacer algunos versículos. Ya. Primero, léame por favor el versículo 42 y 43. Listo. Y cuando lo vio, lo despreció porque era un jovencito. Sí. Y le dijo, ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Que mis dioses te maldigan. Ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Muy bien, después vamos a discernir. Ahora versículo 28. 28. Vamos a retroceder un poquito. Dice. Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con la gente, se indignó contra David y le dijo, ¿por qué has venido aquí? ¿Y a quién dejaste el rebaño en el desierto? Conozco tu atrevimiento y tu maldad. Has venido a ver la batalla. David respondió, ¿pero qué he hecho yo? ¿Uno no puede hablar? Apartándose de él, se dirigió a otro y le preguntó lo mismo. Y la gente le respondió como la primera vez. Es el 33. Ahora el versículo, ahora el 33, perdón. El 31. 33. Dijo Saúl, no puedes pelear contra él, pues tú eres un jovencito y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. Muy bien. Les leímos primero los 3 textos y vamos ahora a comprenderlo. El primer texto que leyó, que proclamó Doris, es del versículo 42 y 43. El primer desprecio que vive David es el desprecio de su gigante. ¿Qué dijo Goliat? Que piensas que soy un perro que has venido con un... No, lee el versículo 42. ¿Qué dijo? El 42. Sí. Y cuando lo vio, lo despreció porque era un jovencito. Eso, el primer desprecio de Goliat es en su corazón porque era un jovencito. El primer desprecio que David vivió es el desprecio de su gigante. El segundo desprecio que vive David es con su hermano Eliab en el verso 28. Y Eliab lo desprecia diciéndole unas palabras bastante fuertes. ¿Qué le dijo? En el versículo 28. Le dijo que es un... ¿Por qué has venido aquí y a quién dejaste el rebaño en el desierto? Conozco tu atrevimiento y tu maldad. Eliab le dice, lo desprecia al decirle que es un irresponsable porque deja botando las ovejas, y dice que es un atrevido y un malvado. Le dice Eliab a David. O sea, es el segundo desprecio, el desprecio de parte de su familia. Uh-huh. Vamos mirando. Y el tercer desprecio viene por parte de Saúl, el versículo 33.
¿Qué decía? No puedes pelear contra él, pues eres un jovencito. El tercer desprecio viene de su rey. No puedes pelear con él porque eres un jovencito. Aquí miramos que David vive el triple desprecio. El desprecio de su gigante, el desprecio de su familia y el desprecio de su rey. Por eso es que esta tercera piedra se llama aprender a vivir entre la aceptación y el rechazo. O aquí vamos a ponerle la palabra vivir. Aprende a luchar, aprende a servir, aprende a trabajar, aprende a amar, aprende a crecer entre la aceptación y el rechazo. Porque aquí vemos que David tuvo un triple rechazo, una triple decepción. Bueno, yo voy a pelear con Goliat, que me insulte, que me hable, que me grite, al final es del enemigo, que Dios reprenda y que va a volar la cabeza ya. A la final me llena de que yo no puedo, que soy débil, que no puedo pelear. Ese es mi enemigo, el enemigo, ¿no es cierto? Ya, que día y noche nos está atormentando. Pero el segundo es un golpe bajo, pues, ¿no es cierto? La familia. El hermano. ¿Qué le dijo? Que es un malvado. Malvado y descuidado. Y atrevido. Atrevido y malvado. Y el tercero es, ¿quién será su rey? A ver, el primero su gigante, el segundo su familia, el tercero su rey. ¿Saben quién es el rey que le desprecia, que dice que no puede? Cuando usted está dentro de la parroquia, usted está dentro de su grupo, y a usted le desprecia, pues con todo el respeto, a veces su párroco, su servidor, su líder, y le desprecia. O sea, la persona que está en la coordinación o tiene un cargo superior al suyo o un servicio que posiblemente es pues más avanzado y pues usted recién está iniciando, posiblemente está recién en el grupo, en el ministerio o tiene poco tiempo y pues tal vez por ahí cantando se le fue un gallo, por ahí cantando se le fue mala nota o posiblemente pues simplemente al ver que usted es neófito o muy joven diga usted no puede, usted no es digno, lo que sea, para pelear contra el gigante. Entonces hay que aprender a vivir entre la aceptación y el rechazo, porque en la vida de fe no nos van a abrir a nosotros las puertas en todas partes, ni todos nos van a felicitar por estar en estas cosas de Dios. A ver, quiero que Fanny y Doris recuerden en qué momento ustedes han vivido este rechazo o esta aceptación en su vida de fe, porque no estamos hablando de ciencia, sino de experiencia, ¿no es cierto? Se quedan pensando las hermanas. Está el disco duro, dice procesando. ¿No es cierto? Sí, procesando. Bueno, es que el rechazo es parte de este proceso y Dios utiliza, digamos que este triple desprecio para también que muera en nosotros la soberbia, el orgullo, la vanidad, nuestros egos personales, porque las tenemos. Y Dios nos quiere libres de esas ataduras para darle gloria a Dios. Dice en el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros la gloria, Señor, sino a tu nombre, guiado por tu amor y por tu lealtad. Y a veces diríamos, sí, me despreció mi gigante, me despreciaron en mi familia, pero también me despreciaron dentro de mi movimiento, mi sacerdote, mi coordinador, mi servidor, los del grupo, etcétera. Yo tengo un testimonio. Cuando yo estaba recién, ahora que ya está procesado la información, yo recuerdo que cuando recién estábamos militando en la renovación carismática y pues la verdad es que cuando uno no se acerca a las cosas de Dios, no sabe. Entonces, ya así en el grupo de oración, en el ministerio de alabanza, nos íbamos a la Eucaristía a participar de la Eucaristía como ministerio de alabanza. Y pues ahí preguntan quién quiere leer el Salmo, quién quiere leer la primera lectura. Y pues recuerdo que yo dije que voy a leer el Salmo. Y obviamente cuando uno no está en esta área de tu vida preparándose, uno comete errores.
Entonces, claro, yo me levanté a leer el salmo y el sacerdote me dijo, no es así. Y en plena Eucaristía, ¿no? Estaba yo en plena Eucaristía y me interrumpió el padre y dijo, no es así. Después yo continué y me volvió a interrumpir. Y en la final me interrumpió 3 veces, delante de toda la Eucaristía, de toda la gente que estaba en la Eucaristía. Y eso para mí fue tan doloroso, porque yo creo que nadie se merece ese tipo de trato, y menos de un sacerdote, ¿verdad? Entonces yo albergué mucho resentimiento, porque a mí nadie me había enseñado a leer un salmo, a mí nadie solo era mi cariño, mi amor de proclamar el salmo. Entonces yo decía, ese día salí muy resentida de la Eucaristía, no con Dios, pero sí con el sacerdote que presidía la Eucaristía, porque no fue ni cortés, no fue ni... hubiese sido muy bonito que me diga al final, mira, ve, anda a aprender a leer los salmos o algo, ¿no? Pero lo más doloroso fue que me hizo quedar en ridículo y me hizo quedar mal delante de toda la iglesia. Eso fue duro y fue desde nuestros pastores, ¿no? Claro, es el desprecio del rey. Claro. Bueno, y con todo el amor lo decimos también, ¿no? Que nos falta a veces el tino a los que estamos ya dentro de la iglesia bastante tiempo. Y eso va tanto para laicos como nuestros pastores muchas veces, que a veces tenemos lo que se llama la enfermedad del bueno. Y es que asumimos que la gente pues tiene que saber las cosas, la liturgia o cómo se llevan las cosas dentro de nuestros movimientos. Y pues en el mal del bueno es eso, o sea que nos volvemos perfeccionistas sin haber dado una previa inducción o preparación a los nuevos. Y a veces es nuestra falta de caridad también la que hace que la gente nueva diga, ¿sabe qué? Con esto nos vemos, porque estoy bien en la vida que yo tengo. Entonces, de parte y parte, a los que estamos ya caminando, como los que estamos sirviendo, pues aprender que el desprecio es algo que a veces humanamente nos duele, pero que también como el acero que se fragua y después se tiembla en el agua, también Dios utiliza estas cosas para templarnos nuestra vida de fe, para templar nuestra espiritualidad. A veces nos saca también del estancamiento o de la niñez espiritual, este desprecio, para que nuestros carismas, nuestros dones o la preparación se la pueda pues ejercer de una mejor forma, para que podamos pulir lo que Dios nos ha dado. Y si alguna vez tú sientes ese desprecio dentro de tu vida de fe, tranquilo, a David, el salmista más grande de la historia, el guerrero más grande que ha tenido Israel, por el cual hasta Jesús dijeron que es el hijo de David, y la Biblia lo proclama como el hombre que es realmente al corazón de Dios. Hermanito, a él le despreciaron 3 veces. El gigante, su familia y el rey le dijeron, tú no puedes, y no puedes, ¿a qué vienes aquí? Con el palo, con la onda. La familia dijeron que es malo, que es atrevido. El rey le dijo que no puede, que es un muchacho. Pobrecito. El rey le dijo, ¿a quién es acá con un palo? Que soy perro. Todos se le burlaron. Así que cuando en algún momento en la iglesia sientas esto, tú solo acuérdate de David. ¿Qué hizo David? Agarró la onda y con más fuerza, ¡boom!, en la frente de Goliat. Porque lo que Dios te ha dado a ti, no me ha dado a mí. Lo que Dios me ha dado a mí, no te ha dado a ti. Y esa es la riqueza de la iglesia. Lo que dijo el Papa Francisco, que en paz descanse, la unidad en la diversidad de carismas. Amén. Entonces, hermanitos, a respetar primero lo que Dios nos ha entregado, y si en un momento pues nos sucede esto en la vida de fe, tenga en cuenta que también Dios está trabajando para que seamos pulidos de nuestras propias. Si yo le contara, no me acabo aquí el tiempo, mi hermano, para contarle los desprecios que he tenido en la música o en la predicación, ¿no es cierto? Entonces seguimos, en Noches de Alabanza. Seguimos con la siguiente alabanza. Por favor, nos da Fanny en este momento para cantar al Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, ayúdame, quiero alabar.
Espíritu Santo de Dios, ven a mí, motívame, quiero alabar. Vamos todos. El Señor nos ordenó que lo esperáramos, que Él llegará, que cuando venga nos llenará de paz, de gozo y de felicidad. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, ayúdame, quiero alabar. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, motívame, quiero cantar. Yo sé que aquí se encuentra ya, entre su pueblo se va a derramar. Si tú, mi hermano, lo sientes ya, alza tus manos y empieza a alabar. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, ayúdame, quiero alabar. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, motívame, quiero cantar. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven a mí, ayúdame, quiero alabar, ayúdame, quiero cantar. Esta es noche de alabanza y creo que vamos por la curva final en esta noche. Vamos a mirar la cuarta piedra y con eso entender cómo fue derrotado Goliat. La cuarta es del versículo 45. David le respondió: tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo en cambio te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Muy bien, la cuarta piedra se llama Dios pelea mis batallas. Dígalo fuerte. Dios pelea mis batallas. Bueno, podríamos, realmente es extenso, pero quiero hacerlo corto para poder comprender que esta cuarta piedra que David enfrenta a sus gigantes, pues es lo que le dijo David a Goliat. No peleo con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y hoy hemos venido, mis hermanos, no a pelear con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, y eso marca la diferencia. Vamos a aprender, mis hermanos, que esta batalla Jesús la ha vencido. Jesús ha dado la vida en la cruz y a través de ello también ahí está nuestra victoria. Y esa victoria es la que le dijo David a Goliat. Tú vienes con la espada, pero yo vengo en el nombre de Dios de Israel. Entonces lo marca la diferencia, hermanos. Dios es quien nos respalda en nuestras vidas, ministerios y apostolados. No peleamos solos, es el Señor el que está junto con nosotros. Amén. Esto ha sido Noches de Alabanza con la Renovación Carismática aquí en Radio María. Tenemos el privilegio de compartir con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, que Dios llene su corazón de paz, de alegría, de esperanza, y la Santísima Virgen les cubra con su poderoso manto y su gran amor. Mi nombre es Doris y nos miramos el próximo mes. Bueno, eran 5 piedras y la quinta es, mi hermano, lo que David le decapitó a Goliat con su propia espada. Así que, mi hermano, Dios te bendiga y gracias por estar esta noche en Noche de Alabanza, y nos puedes también encontrar en nuestro canal de RCC Siloé en YouTube. Démosle gracias al Señor por esta noche maravillosa y recordarles que Dios nos preparó para vencer a los gigantes. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá
Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. En mi angustia yo clamé al Señor. Él me escuchó y me liberó. El Señor está conmigo, no temeré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.